Seguimos inmediatamente con Carlos Groner, que nos va a hablar acerca de la crisis de la normatividad moderna y la reconstrucción de la racionalidad práctica desde el escepticismo metodológico de Bertrand Russell. Bueno, muchas gracias. Bueno, la disertación que presento hoy forma parte de una investigación de una tesis que está en construcción. Por lo tanto, no presentaré una solución, sino el intento de delimitar con mayor precisión un problema que considero que se encuentra filosóficamente vigente. Sí, la crisis de la normatividad moderna. Me interesa este problema porque la moralidad contemporánea sigue operando con categorías como deber, obligación, justicia o responsabilidad, pero lo hace en un escenario en el que los supuestos metafísicos, teológicos e históricos que sostenían muchas de estas categorías ya no resultan claros ni compartidos. Pero el problema no consiste solo en presentar ese debilitamiento, consiste también en preguntar cómo construir con ideas actuales presupuestos que siguen orientando la vida moral. Y esa tarea nos conduce inevitablemente al terreno de la metaética, porque obliga a preguntar qué significa realmente nuestros juicios morales, qué tipo de validez pueden tener y sobre todo, qué bases todavía podrían sostenerlos. En este contexto, Elizabeth Anscombe, una de las filósofas morales más importantes del siglo XX y figura central de la filosofía analítica británica, me parece decisiva. En un texto publicado en 1958 que se llama Modern Moral Philosophy, evidencia que el antiguo vocabulario moral de la obligación ya no puede presentarse como filosóficamente vigente en el escenario moderno. Su crítica no cuestiona solo ciertas teorías morales particulares, sino también las categorías con las que la modernidad ha seguido pensando la vida moral. Además, insiste en que no basta con reparar superficialmente ese vocabulario. Hace falta volver a una comprensión más rigurosa de la acción humana, de la intención, del querer y de la vida práctica. Mi interés en esta ponencia no es repetir ese diagnóstico simplemente, sino tomarlo como punto de partida. Y es justamente ahí donde aparece la figura o el trabajo de Bertrand Russell. Trabajar este autor desde el terreno moral ha sido realmente apasionante, aunque bastante laborioso. Russell, como muchos de ustedes conocen, no es un autor lineal ni fácilmente reducible a un sistema único. Modificó de manera importante sus posiciones a lo largo de su vida. Sin embargo, esto más que una ligereza doctrinal, me parece una forma de honestidad intelectual ligada siempre a la disposición de revisar sus creencias, abandonar seguridades y corregir el pensamiento cuando ya no se lo considera suficientemente justificado. En ese sentido, los cambios en su filosofía, en su forma de pensar, no debilitaron su pensamiento filosófico, sino que lo volvieron especialmente interesante para pensar una racionalidad práctica, crítica y revisable. Russell suele ser leído y con razón desde la lógica, la epistemología o la historia de la filosofía analítica. Mucho menos frecuente es su lectura desde la filosofía moral. Sin embargo, creo que hay un potencial todavía insuficientemente explorado. En su libro Human Society in Ethics and Politics de 1954, Russell declara expresamente que uno de los propósitos del libro es presentar una ética no dogmática, an dogmatic ethic, y sostiene además que la razón no dicta fines, sino que consiste en la elección de los medios adecuados para alcanzar los fines deseados. The choice of the right meanings, the choice of the right means to an end that you wish to achieve. Pero para la lectura que propongo en este proyecto, lo decisivo no es solo la ética no dogmática, sino el trasfondo metodológico que la hace posible. Justamente una actitud de revisión crítica, de cautela frente a soluciones absolutas y de negativa a confundir convicción moral con certeza indiscutible. En ese sentido, me interesa leer a Russell tardío y entender su escepticismo metodológico como una de sus expresiones más fecundas en el terreno práctico. La tesis provisional que guía esta ponencia es la siguiente. Elizabeth Anscombe diagnostica la crisis de la normatividad moderna al mostrar el debilitamiento de los supuestos que sostenían el viejo vocabulario moral de la obligación. Por su parte, Russell, en su etapa madura, ofrece elementos valiosos para pensar una reconstrucción crítica de la racionalidad práctica a partir de un escepticismo metodológico, que sin recaer en dogmatismos tampoco se reduce a puro subjetivismo.
Y digo abiertamente elementos y no soluciones porque no creo que estos problemas admitan un cierre definitivo. Más bien exigen una tarea constante de revisión, clarificación y reconstrucción práctica. Además, este problema no pertenece solo a la historia de la filosofía moral, sino que sigue operando en nuestro tiempo. La moralidad contemporánea continúa oscilando entre apelaciones normativas muy enfáticas y formas débiles de subjetivismo, entre lenguajes heredados que conservan autoridad afectiva y dificultades persistentes para justificar racionalmente su alcance. Mi aspiración con este proyecto es contribuir, aunque sea en pequeña medida, a precisar mejor este problema y a mostrar que la obra de Russell, Tardío, puede aportar elementos importantes para seguir pensando la crisis contemporánea de la modernidad sin dogmatismo, pero también sin banalización. En lo que resta de este texto, presentaré primero el diagnóstico de Amsco sobre el debilitamiento del vocabulario moral moderno. Luego mostraré por qué creo que conviene volver a leer moralmente al Russell tardío. Y finalmente sugeriré en qué sentido su escepticismo metodológico, expresado en una ética no dogmática, puede entenderse como una línea de reconstrucción crítica de la racionalidad práctica, más que como una solución acabada a sus dificultades. En su ensayo Moral Modern Philosophy, publicado en 1958, Anscombe formulaba una crítica que a mi juicio sigue siendo decisiva. El vocabulario moral moderno de la obligación sigue operando, pero ya no puede asumirse como filosóficamente vigente, porque los supuestos metafísicos y teológicos que antes le daban sustento se han debilitado profundamente. La tesis central de Anscombe no consiste en decir que simplemente las palabras morales han perdido su sentido. Su punto es más preciso o profundo. Durante siglos, buena parte de la moral occidental se pensó desde una concepción legal de la ética. Hablar de lo debido, de lo permitido, de lo obligatorio o de lo prohibido remitía en último término a una ley divina y a un legislador. En ese marco, el lenguaje de la obligación tenía un fundamento claro. Lo que Anscombe critica es que, una vez debilitado ese trasfondo, podamos seguir utilizando esas mismas categorías como si conservaran intacto su pleno sentido. Es decir, las palabras permanecen, pero ya no resulta obvio que permanezca con ellas el mismo marco que las hacía filosóficamente transparentes. Uno de los aciertos de Anscombe es que no expone este problema de forma puramente abstracta, sino que lo vuelve visible mediante ejemplos muy concretos. Uno de los más conocidos es el del tendero, que dice así: si yo he pedido patatas, el tendero me las ha entregado y luego me pasa la cuenta, de ahí surge la descripción de que yo le debo cierta suma de dinero. La importancia de este ejemplo es que muestra que no toda la transición del es, entre comillas, al debe, entre comillas, es ilegítima. Hay descripciones normativas o institucionales, por ejemplo, como la que acabamos de ver ahorita, X debe a Y tal cantidad, que descansan sobre hechos, pero no se reducen simplemente a ellos. Los hechos hacen posible la descripción, pero no la agotan. Anscombe llama así la atención sobre una estructura en niveles de la acción y del lenguaje práctico. Ciertos hechos sirven de base para descripciones más complejas y esas descripciones, a su vez, pueden servir de base para otras. Lo decisivo aquí es que Anscombe no está negando toda normatividad ni sosteniendo que cualquier debe sea ilegítimo. Lo que intenta mostrar, más bien, es que hay descripciones prácticas y normativas que surgen a partir de hechos, pero que no pueden reducirse simplemente a ellos. En el ejemplo entre pedir patatas, recibirlas y adeudar dinero, no hay una ruptura arbitraria, sino una relación inteligible dentro de una práctica humana. Por eso, el ejemplo del tendero resulta tan importante, porque permite ver que la vida práctica está compuesta por distintos niveles de descripción, algunos más básicos y otros más complejos. El problema de Anscombe no es destruir esa estructura, sino preguntar qué ocurre cuando el vocabulario moral moderno conserva ciertas formas de exigencia, pero ya no permanece igualmente claro el marco que antes le daba pleno sentido. Esto se vuelve todavía más visible cuando Anscombe compara expresiones abstractas como moralmente incorrecto, entre comillas, con términos más concretos como injusto, entre comillas. En algunos casos, dice ella, entendemos mucho mejor lo que queremos decir cuando describimos una acción como injusta que cuando simplemente la llamamos incorrecta. El ejemplo que pone aquí es muy fuerte.
castigar judicialmente a un hombre por algo que se sabe que no ha hecho. Ahí no estamos ante una vaga incorrección moral, sino ante un caso paradigmático de injusticia. Y esa diferencia importa porque muestra que no toda descripción ética necesita pasar por el viejo lenguaje abstracto del deber moral. A veces comprendemos mejor la estructura ética de una acción cuando recurrimos a géneros mejor determinados, como injusticia, tradición, mentira o crueldad. Por eso me parece que la importancia filosófica de Anscombe no radica solo en haber criticado ciertos usos del vocabulario moral moderno, sino en haber mostrado que el problema no puede resolverse con una simple reforma de términos. No basta con conservar las mismas palabras como si nada hubiera cambiado, ni basta con sustituirlas superficialmente por otras expresiones más recientes. Lo que ella exige es algo más profundo, volver a una comprensión filosófica más rigurosa de la acción humana, de la intención, del querer y de la vida práctica. Si la moralidad moderna ha llegado a un punto de desgaste, ello se debe en parte a que ha intentado seguir teorizando sobre el deber sin comprender suficientemente la estructura misma de la acción. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un médico que administra una dosis alta de morfina a un paciente terminal con dolores extremos. Si uno se limita a cambiar palabras, puede llamar a ese acto alivio, sedación, acortamiento de la vida o eutanasia. Pero el verdadero problema no se resuelve por elegir una etiqueta u otra. Lo que hay que comprender filosóficamente es qué acción se está realizando, con qué intención, en qué contexto, con qué tipo de consentimiento y con qué relación entre efecto buscado y efecto previsto. Solo entonces puede discutirse con rigor si estamos ante un acto terapéutico legítimo o una decisión moralmente problemática o frente a una forma de homicidio. A esto se suma su crítica al consecuencialismo, que es mucho más que una mera disputa entre corrientes de pensamiento. Lo que Amscom objeta es que cuando se debilitan las descripciones sustantivas de la acción, cuando ya no se entiende con claridad qué significa injusticia, traición, mentira o asesinato del inocente, la deliberación moral corre el riesgo de convertirse en una simple comparación abstracta de resultados. Y ahí precisamente la racionalidad práctica se empobrece. La relevancia de Anscombe está en haber mostrado que el problema de la moralidad moderna no consiste solo en decidir qué teoría moral es mejor, sino en examinar si las propias nociones con las que pensamos la vida moral, deber, obligación, pecado, incorrección, conservan todavía un sentido filosóficamente claro. Por eso considero que Anscombe es contemporánea en un sentido fuerte. También hoy seguimos utilizando categorías normativas con gran intensidad, aunque los supuestos que antes las sostenían ya no se encuentran del mismo modo disponibles. También hoy persiste la tentación de confundir la supervivencia de ciertas palabras con la supervivencia de su fuerza conceptual. Y también hoy sigue siendo necesario preguntarse si la crisis de la normatividad moderna no exige una reconstrucción más profunda de la racionalidad práctica. Y es precisamente ahí donde comienza a volverse necesaria la pregunta por Russell. Porque una vez aceptado el diagnóstico de Anscombe, se vuelve visible que Russell, por una vía distinta, llega a preocupaciones muy cercanas. También él percibe el debilitamiento de las bases tradicionales de la moralidad y la insuficiencia de los marcos heredados para sostener por sí solos la vida práctica moderna. Mi hipótesis provisional es que el Russell maduro puede aportar elementos valiosos no solo para prolongar este diagnóstico, sino también para pensar una reconstrucción crítica y no dogmática de la racionalidad práctica. Si Anscombe permite formular con mayor precisión el problema, la pregunta que sigue es ¿por qué tendría sentido volver ahora a Bertrand Russell? Y más específicamente al Russell tardío, para pensar una dificultad que en principio parece haberse formulado con una especial agudeza en la filosofía moral posterior. Mi impresión es que Russell resulta fecundo aquí por una doble razón. Primero, porque ofrece un diagnóstico que conversa muy bien con el de Anscombe, y porque a diferencia de las otras respuestas contemporáneas, ese diagnóstico no desemboca ni en la restauración dogmática de un viejo orden moral, ni en la disolución de la racionalidad práctica en puro subjetivismo. Lo primero que conviene advertir es que Russell no entra en esta discusión únicamente como teórico de la reconstrucción, sino también como alguien que con claridad, que ve con claridad la fragilidad de las bases tradicionales de la moralidad. En el libro que les mencioné de Human Society in Ethics and Politics, publicado en 1954, reconoce explícitamente que separar la ética de la teología es más difícil que separar la ciencia de la teología.
porque muchos conceptos éticos tradicionales son difíciles de interpretar y muchas creencias éticas tradicionales son difíciles de justificar sin suposiciones como Dios, un espíritu del mundo o un propósito cósmico inmanente. Incluso añade que sin tal base esas creencias pierden fuerza persuasiva y poder psicológico. Pero Russell no se detiene ahí. En el mismo libro intenta comprender de dónde provienen realmente las creencias y sentimientos éticos. Su punto de partida, su punto de partida marca una diferencia fuerte respecto de los enfoques moralistas más abstractos. La ética, dice Russell, difiere de la ciencia en que sus datos fundamentales son sentimientos y emociones, no perceptos. Un juicio ético no enuncia simplemente un hecho, sino que expresa, muchas veces de forma encubierta, esperanza o temor, deseo o aversión, amor u odio. Esto no significa que Russell reduzca la ética a emotividad arbitraria. Significa más bien que se niega a pensarla como si fuera una copia debilitada del conocimiento científico. La vida moral nace en un terreno distinto, el de la acción, el conflicto, la preferencia por un tipo de mundo frente a otro y la experiencia concreta de felicidad y dolor. Este punto me parece especialmente importante porque permite comprender mejor por qué la obra del Russell tardío merece ser leída moralmente. Russell no solo se pregunta por el conocimiento ético, por la subjetividad de los juicios morales o por la relación entre ética y política. También intenta reconstruir las fuentes efectivas de la moralidad, de la normatividad, distinguiendo entre tabú, obediencia teológica, conciencia individual y compromiso social. Y precisamente en ese recorrido aparece un diagnóstico que dialoga muy bien con Amsco. La moralidad moderna no puede apoyarse sin más en los marcos heredados, pero tampoco puede limitarse a destruirlos sin pensar con qué reemplazarlos. De hecho, uno de los pasajes más sugerentes de Russell es aquel en el que admite que una moralidad heredada, por supersticiosa que sea, puede cumplir funciones reales de cohesión y estabilidad, y que abandonarla sin adquirir otra puede producir desintegración moral y política. Aún así, insiste en que una sociedad moderna no puede seguir dependiendo del tabú, porque hacerlo exigiría oscurantismo, supresión del pensamiento independiente y tolerancia frente a preceptos incluso dañinos. Por eso justifica la necesidad de una ética racional como alternativa. Esto me parece decisivo para el problema que estoy trabajando. Russell no celebra ingenuamente la caída de los viejos marcos normativos, pero tampoco acepta que la única salida sea restaurarlos. Lo que busca es una reconstrucción más lúcida y menos supersticiosa de la vida práctica. En ese sentido, el Russell tardío me interesa no porque ofrezca una solución acabada, sino porque permite pensar el problema en un nivel más amplio. Su aportación no consiste solo en corregir ciertos contenidos morales, sino en replantear la racionalidad práctica desde deseos, conflictos humanos, instituciones, códigos morales y vida sentimental. Y precisamente por eso me parece que volver a leerlo moralmente es un ejercicio filosóficamente fértil para seguir pensando en un problema contemporáneo que sigue lejos de estar resuelto. Para ir cerrando, si algo he querido mostrar con esta ponencia es que la crisis de la normatividad moderna no puede entenderse simplemente como una pérdida de valores, sino como el debilitamiento de los supuestos que antes hacían inteligible buena parte del vocabulario moral heredado. En ese punto, Anscombe sigue siendo decisivo, porque obliga a desplazar la discusión desde la mera elección entre teorías hacia un examen más profundo de las categorías con las que seguimos pensando la vida moral. Y Russell, leído desde su etapa madura, resulta filosóficamente fértil desde otra vía, percibe una dificultad semejante y abre la posibilidad de una racionalidad práctica crítica, revisable y no dogmática. Sin embargo, me interesa subrayar algo al final. Esta ponencia no presenta todavía la reconstrucción de una parte del método de Russell. Ese sería un trabajo más amplio y probablemente una etapa posterior de esta investigación. Russell fue un pensador que aplicó su método de análisis y revisión a casi todos los campos de la vida humana: la religión, la educación, el matrimonio, la política, la guerra, la sociedad, la felicidad, los fundamentos de la filosofía e incluso cuestiones científicas como la relatividad, entre otros. En estos ámbitos intentó pensar con claridad, someter a examen las creencias heredadas y preguntarse qué podía seguir sosteniéndose racionalmente después de la crítica. Por eso creo que su importancia no reside solo en algunos contenidos aislados, sino en una actitud filosófica más amplia,
la de una mente abierta, intelectualmente honesta, reacia al fanatismo y comprometida con la responsabilidad frente a los demás seres humanos. No es casual que Russell haya pensado también en la felicidad, porque para él una vida buena no podía separarse ni de la claridad mental ni de una disposición ética capaz de resistir la guerra, la injusticia, la crueldad y la actitud dogmática. Mi aspiración en futuras etapas de este trabajo es reconstruir con mayor precisión este método y mostrar hasta qué punto puede seguir aportando hoy a la reflexión moral. Finalmente, quiero decirles que si con esta exposición logré, al menos por ahora, formular mejor este problema y abrir esta posibilidad, consideraré que el tiempo que han dedicado ustedes a escucharme y el mío ha sido filosóficamente justificado. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias por tu presentación. Pasamos ahora a la ronda de preguntas y comentarios. Voy a darme la palabra a mí mismo. No, primero digo algunas cosas y ya después le doy la palabra al público. Quisiera primero felicitarles porque me parece que todos los que presentaron tienen ya un tema súper claro, es decir, que me parece que saben exactamente a dónde van, saben además cuál es el camino por el cual pretenden alcanzar el objetivo, por lo que eso me parece sumamente bueno. Entonces, solo voy a hacer algunos comentarios relativamente cortos para cada uno para que después ustedes puedan también comentarles algunos puntos. El otro Carlos. Igualmente, me parece que sabes a dónde vas, es un problema sumamente bien planteado. Elizabeth Anscombe es una excelente elección, es una filósofa que lastimosamente se lee poco, pero que se debería leer mucho más. Tengo solo una dificultad, que es la dificultad siguiente. En algún momento me parece que deberás enfrentar la dificultad de si debemos reformular el lenguaje moral, que es una opción, o si de manera mucho más radical, por ejemplo, con una posición spinociana, debemos simplemente abandonarlo. Y digo eso de abandonarlo porque me ha sorprendido mucho que el ejemplo que has tomado para explicar la dificultad es el ejemplo de una acción injusta. Y una acción injusta no es un vocabulario moral, es un vocabulario legal, porque es un juez en última instancia que dice lo justo o lo injusto. Entonces, ahí me parece de hecho que será un trabajo muy interesante de decir por qué necesitas reformular el vocabulario moral y no simplemente abandonarlo, dado que nos basta el simple vocabulario legal. Entonces, abandonar lo moral para pasar únicamente al campo de lo legal. Bueno, yo tengo una pregunta para Carlos. Em, Tú hablas de que hay un problema de que el vocabulario moral haya sido fundado bajo otros supuestos metafísicos y ontológicos, ¿verdad? Y que sigamos usando ese vocabulario. Pero ¿es realmente un problema que el vocabulario moral haya sido fundado bajo otros supuestos? Porque si es que lo seguimos usando, ¿no cambia el significado en algo para que podamos seguir usando esa palabra? A ver, gracias por la pregunta. A ver, el problema no es exactamente que las palabras han caducado su significado, sino que los presupuestos, digamos, metafísicos, teológicos o históricos que sostenían esas palabras ya no tienen vigencia en el mundo actual. Aunque es un problema del mundo actual, se detectó, Anscombe lo detectó muy claramente con la filosofía moderna. Entonces ella plantea que el problema no es solamente que las palabras ya no tienen su referente metafísico, sino que no solo basta con refundar esas palabras, sino que hay que saber cómo refundarlas. Eso tiene que hacerse desde un ámbito no dogmático y tampoco relativista. Ya. Y en relación a que estos supuestos hayan cambiado, ¿no estarías más cerca de Foucault con las epistemes que de Russell con el análisis lógico del lenguaje? Buena pregunta. A mí, yo me pego un poco más a Russell porque, sí, no, porque Russell es como que tiene un escepticismo metodológico en el cual él siempre revisa constantemente sus creencias
sus fundamentos, sus convicciones. No hay nada fijo, no hay nada que no sea falible. Entonces eso nos da la posibilidad de siempre revisar como que la validez de nuestros actos en función de lo que pasa, en función de cómo nos relacionamos con el resto de las personas. Entonces es una actividad en constante revisión. Por eso prefiero más la metodología de Russell. Ok. Me gustaría hacer una acotación justo de Carlos. Siento que en el momento que estás haciendo el análisis y tomas a Amscon como fuente, no estás haciendo un análisis del precepto de que ella es católica, ella era creyente. Entonces, la instancia en la que ella empieza a hablar de moralidad y que dice que la normativa moral fue la que se cayó, lo hace desde esa creencia. Y en el momento en el que utiliza términos como inocentes, pero pone en duda otro vocabulario, más no el vocabulario de inocente, siento que ahí hay un vacío en el que ni siquiera se está aplicando lo mismo que estableces de Russell. Mi primera observación. De ahí, a partir de eso, me gustaría hacerte tres preguntas. Primero, al hablar de un cambio del vocabulario, necesitamos entender en qué momento te estás estableciendo dentro del lenguaje, porque vocabulario es lenguaje. Entonces, de lo que entiendo de Amscon, ella al menos trata de hacer o sea, analiza el lenguaje desde cierta pragmática. ¿Por qué? Porque necesita que haya acción y esos hechos. Entonces, ahí estamos en un ámbito netamente pragmático. Sin embargo, Russell se establece en un ámbito semántico. ¿Por qué? Porque necesita signo y que ese signo tenga relación con lo que está pasando. Son dos ámbitos, son dos campos del lenguaje completamente diferentes. Entonces, tú, para hablar de esto, primero, ¿en qué campo te posicionarías? A ver, con respecto a Russell, voy a ir por lo último primero. En la ponencia yo identificaba al Russell tardío, porque el Russell que tú presentas ahorita es el Russell, digamos, joven, el Russell del atomismo lógico, el Russell del logicismo. Ese Russell es un Russell menos escéptico, es mucho más duro en sus posiciones. En cambio, el Russell tardío se presenta de otra manera. No es tan empirista como es el Russell joven, si es que sí me hago entender mejor. Entonces, por eso me baso solo en los textos del Russell tardío, porque ahí él desarrolla un escepticismo metodológico que es mucho más flexible. Él revisa todas sus posiciones, ya no está tanto metido dentro del proyecto del logicismo, no está tan metido dentro del atomismo lógico. Entonces se vuelve más fructífero para analizar este tipo de cosas. Y con respecto a Anscombe, a pesar de que ella es creyente, ella en los textos considera que la pérdida de los, como digo, la pérdida de los presupuestos que sustentan los conceptos relacionados con deber, con lo que es moralmente correcto, con lo que es moralmente incorrecto, eso se ha perdido porque se ha debilitado por muchas razones, por razones históricas, porque ha decaído el número de creyentes, porque ha habido mucha secularización, por fenómenos culturales. Entonces esa pérdida de sustento que hay detrás de las palabras hace que usemos las palabras o las posiciones morales sin saber con claridad qué mismo es lo que estamos queriendo hacer. Entonces, por ejemplo, la pregunta que me hacía Estefan, que es una muy buena recomendación, Anscombe justo da ese ejemplo de legalidad, porque ella dice que nosotros podemos entender más fácil una palabra como injusto que una palabra como moralmente incorrecto. O sea, cuando juzgamos un hecho, se nos hace más fácil entender cuando decimos este hecho es injusto que cuando lo decimos este hecho es moralmente incorrecto, porque cuando estamos diciendo moralmente incorrecto, estamos apelando a una moralidad que debe sustentarse en algo, en que eso es moralmente incorrecto porque está basado en una ley divina o porque está basado en, no sé, en un espíritu del mundo, como dice Anscombe, o en una divinidad inmanente. Entonces, está tratando de agarrar el sustento de algún lado. Pero en cambio, cuando simplemente decimos que el hecho es injusto, porque evidentemente está siendo injusto, por ejemplo, juzgar a un hombre por algo que se sabe que no hizo. Entonces ahí eso es injusto y es evidentemente injusto, pero porque es evidente. Entonces es más fácil que comprendamos eh, la moralidad desde ese ámbito que desde apelar a cuestiones morales. Eso es lo que dice. Ya respondiste a la pregunta.
A ver, vuelve a plantear qué parte no te resuelve. O sea, tomando en cuenta eso, pese a que el ámbito es la moralidad, se trata del lenguaje al hablar del cambio de vocabulario. Entonces, tú te posicionas desde un ámbito pragmático o un ámbito semántico, porque pese a que es un Russell tardío, sigue manteniendo un ámbito semántico al utilizar la razón. A ver, yo diría el Russell tardío dice No, que... tú, o sea, tú como quien va a escribir la tesis. Ah, ¿yo cómo me Ajá, posiciono? ¿cuál es tu postura frente al lenguaje? Mi postura frente al lenguaje es que el lenguaje es un mecanismo de supervivencia que hemos adoptado los humanos y que no configura el pensamiento tampoco. Es un instrumento que utilizamos para transmitir lo que pensamos, lo que sentimos o lo que queremos. No le daría ningún valor más que ese. En Y caso de que es que, una herramienta sujeta al sujeto, valga la redundancia, ¿cómo podemos hacer que este sea comunitario y sea funcional? En el tema de la legalidad ha funcionado evidentemente y eso es determinado por cómo se ha utilizado el lenguaje. Ya no es solo una herramienta, sino una demostración de hechos. Entonces, en el ámbito de la moralidad entra el problema de que, al menos yo veo el problema dentro de tu planteamiento, de que no se entiende cómo se va a entender este cambio de vocabulario, porque no se entiende cuál es el rol que está sujeto al lenguaje. claro, es que lo que yo quiero plantear, lo que estoy planteando en la tesis es que para hacer un cambio debemos primero reconstruir algo detrás de las palabras, para saber cómo vamos a fundar esas palabras. O sea, más que cambiar las palabras, debemos saber qué las va a sustentar, qué las va a sostener, cuál va a ser el piso metafísico que van a tener detrás las palabras, para saber cómo las vamos a usar. Y ese piso metafísico se da a través del lenguaje. Entonces ahí entra mi problema. Tú te No, posicionas no se da a través del lenguaje. para expresarnos el principio metafísico y que podamos entendernos todos los que estamos en esta sala ahora, estamos utilizando el lenguaje. Y hemos llegado a un acuerdo el cual nos permite que ellos me entiendan y yo les entienda a ellos. El problema en el momento en el que se habla de un cambio de vocabulario, porque las bases que sostienen ya no están metafísicamente correctas, se está estableciendo un montón de problemas, los cuales, o sea, los cuales solo te centras en la moralidad, sin embargo no analizas cómo es el lenguaje en sí mismo. Me estás diciendo que necesitamos hacer un cambio de las palabras que definen o de las palabras que sustentan metafísicamente este nuevo vocabulario, pero no se entiende el rol del lenguaje en sí mismo. O al menos yo no Es entiendo el que, rol del a ver, lenguaje el ahí. rol del lenguaje es simplemente comunicar. Lo que está detrás es la metaética. Entonces, la metaética es la que debemos refundar, porque no la tenemos clara ahorita, porque esa es la que se ha debilitado. Entonces, yo no creo que la metaética solo se haga con palabras, sino se hace, por ejemplo, con sentimientos y con emociones. Por eso el valor del lenguaje también es un valor comunitario y social. La ética se construye socialmente en parte. Entonces, hay como dos vertientes de la ética y esas las trabaja Russell. Una vertiente individual y otra vertiente comunitaria. Eh, Primero, a propósito de la discusión de esta que ametralla, así, ¿no? Es que hay que determinar que no es un problema de la filosofía del lenguaje lo que está planteando Carlos, está planteando un problema ético, ¿sí? Dentro de ese problema ético, entiendo bien y aprovecho entonces para hacerte una pregunta, es esa pérdida del valor, ¿cierto? En el campo de lo ético, de lo moral, lo que te está moviendo a hacer esta búsqueda, ¿no es cierto? Por eso, cuando a la luz de eso señalas que el problema es el ámbito de lo normativo, ¿no es cierto?, que está implícito en el lenguaje. Y de ahí el ejemplo también de lo justo, ¿no es cierto?, como un tema que tiene que ver con lo moral, que tiene que ver con lo moral y obviamente también con lo ético. Entonces, la pregunta que yo quería hacerte es la siguiente. En este ámbito de lo normativo, ¿no es cierto?, para poder dar cuenta de si un lenguaje responde o no a una serie de valores, cuando tomas a Russell, ese ámbito normativo, el que dices desde Russell, puedo responder, ese ámbito normativo, y en eso sí tienes razón, sigue estando dentro de la racionalidad, aunque sea el Russell tardío, ¿no es cierto? Nunca pierde sus presupuestos del Russell, de la
del reduccionismo lógico-matemático, etcétera, etcétera, sino que simplemente entiende que no alcanza con esto, con la lógica y con la matemática, para dar cuenta de estas cuestiones normativas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo entenderías o cómo incorporarías a ese Russell tardío, ¿ah?, para solucionar o para responder a la problemática que te has planteado? El Russell tardío me ha parecido mucho más interesante porque no es tan, digamos, no es tan lógico, no es tan matemático, es un poco más flexible y se apega un poco más a lo que es el emotivismo, por ejemplo. Entonces, cuando habla de la razón, se diferencia mucho el Russell joven del Russell maduro. El Russell maduro, por ejemplo, va a plantear que la razón no sirve para elegir fines, sino que solo sirve para elegir los medios que vamos a utilizar para alcanzar esos fines. Es el tema de la ética o de la moral de medios fines. Eso es lo que se plantea. Sí, y claro, él hace eso y a su vez dice que lo que nos hace escoger nuestros fines son los sentimientos y las emociones. Entonces, esta diferencia me parece clave con el Russell, digamos, más joven, porque en el Russell más joven hay un racionalismo mucho más marcado. Hay una lógica, hay una matemática, hay eh, hay un isomorfismo, de hecho, con las estructuras lógicas y lo que sucede en la realidad. Pero el Russell más viejo tiene otros componentes, entonces topa temas que son mucho más humanos, o sea, se mete en el matrimonio, se mete en el tema de la moral, en los derechos de la mujer, y todo esto desde un ámbito emotivo. Político. Sí, y también, claro, hay una parte que él abandona el consecuencialismo. Entonces él pasa de una ética consecuencialista a una ética más emotivista, pero ni siquiera es puramente emotivista, sino es medianamente emotivista. O sea, ahí también hay que hacer unos matices.